Buenas, en el vídeo de hoy hablaremos sobre la conservación in situ del trigo. Actualmente el trigo es el tercer cereal más consumido del mundo, por detrás del maíz y del arroz, con una cantidad de 713.000 millones de toneladas anuales. El trigo es utilizado en todo el mundo para la producción sobre todo de harina, harinas integrales, sémolas y una gran variedad de alimentos como pan, galletas, pastas, etc., así como cerveza. Los primeros indicios de la existencia de trigo se localizan en el creciente fértil, en distintas partes de Turquía, Líbano, Siria, Israel, Egipto y Etiopía, pero no es hasta hace unos 10.000 años cuando existen evidencias de los primeros cultivos en las montañas Karadak de Turquía. Pertenece al género Triticum, donde se distinguen diversos grupos de trigo según su dotación cromosómica. El primer trigo domesticado pertenece al grupo Aincourt, que fue el diploide Triticum monococcum, subespecie Monococcum. El segundo trigo domesticado fue Triticum turgidum, subespecie Dicoccum, el cual pertenece al grupo Emmer y es tetraploide. Por último, aparecen diversas variedades, destacando Triticum aestivum, que se utiliza como materia prima de la harina, y Triticum durum, conocido popularmente como trigo duro. Las variedades de trigo anteriormente mencionadas se distribuyeron del creciente fértil a Grecia, Chipre e India hace unos 6.500 años, a España y Alemania hace 5.000 años y casi un milenio más tarde a China y a otras partes del mundo, como así demuestran distintos yacimientos de grano. Los principales efectos que ha presenciado el trigo como consecuencia del síndrome de domesticación resultaron de mutaciones que dieron lugar a rasgos como aumento de la ploidía, dando lugar a especies poliploides debido a un efecto alopoliploide que a su vez condujo a un aumento del tamaño del grano, así como a un aumento de semillas por cada espiguilla. Otro de los casos de domesticación es la pérdida de capacidad de dispersión, debido a la incapacidad de ruptura del raquis una vez llegada a la madurez. El raquis se volvió duro y esto impidió la dispersión. Esta característica permite su cosecha y minimiza las pérdidas por desgrano, por lo que es una característica positiva e importante en plantas cultivadas. Y finalmente, otro de los rasgos importantes es la pérdida de glumas resistentes, convirtiendo el trigo de grano vestido en el trigo de grano libre de trilla. El objetivo de la conservación in situ es preservar la biodiversidad de variedades tradicionales de cultivos en las mismas localizaciones, con ayuda del conocimiento y prácticas tradicionales de los agricultores. En el caso del trigo, su conservación es muy importante debido a que a lo largo del tiempo se ha favorecido un alto contenido en gluten en este cereal, debido a su uso industrial, perdiendo su calidad nutricional original. Asimismo, hoy en día también es importante por el alto número de personas que presentan alergias e intolerancias al gluten. Por todo ello, la recuperación y conservación de variedades tradicionales es un objetivo prioritario. En la experiencia número 1 hablamos de conservación on farming de Turquía. Turquía es uno de los centros de origen del trigo, pero tras la introducción de especies mejoradas y de mayor rendimiento provenientes de México a mediados del siglo XX, el número de variedades locales se vio drásticamente reducido, ocupando una superficie de cultivo inferior al 1%. El estudio se dividió en dos partes. En primer lugar, el CIMIT, el Centro de Investigación de Mejora de Maíz y Trigo, que llevó a cabo un estudio para analizar las variedades locales de trigo existentes en Turquía entre los años 2009 y 2011. Posteriormente se incorporó la FAO, así como diversas ONGs que promovieron su uso. Para identificar las variedades locales de interés, se llevó a cabo una recolecta de distintas variedades de trigo tradicionales que habían mantenido los agricultores a lo largo de toda Turquía, obteniéndose un total de 162 variedades distintas que fueron evaluadas y posteriormente almacenadas. Del total de las 162 variedades, atendiendo al porcentaje de agricultores que las sembraban y al área de producción, estas son las variedades más importantes, en las que destacaron Cerún, Akbuğday y Zirmizi Buğday. Posteriormente, para conservar in situ a estas especies, se desarrollaron programas incentivando a los agricultores a plantarlas, se promovió el uso de esas especies en los mercados locales y se desarrolló un intercambio de semillas. Otra de las experiencias de conservación in situ son las reservas de áreas protegidas para parentales silvestres de cultivares, y actualmente existen distintas reservas de trigo en Israel, Turquía, China y Armenia.
En Armenia en concreto se encuentra la Reserva Estatal de Erebuni y es de destacar puesto que es uno de los pocos ejemplos mundiales de área protegida creada específicamente para la conservación de parentales silvestres de cereales anuales. Fue establecida en 1981 y posiblemente se estableció en Armenia porque durante años ha dispuesto de muchas especies de parentales silvestres de especies domesticadas del trigo. Se caracteriza por estar en un área de transición ubicada entre zonas semidesérticas y la estepa montañosa. El trabajo que realizan lo hacen con la colaboración de las comunidades locales colindantes y que a la vez son las que han ayudado a hacer conciencia sobre la necesidad de su conservación. Uno de los intereses destacados de conservación sobre especies parentales silvestres del trigo de la zona es porque estos poseen caracteres en cuanto a resistencias frente a condiciones ambientales adversas deseables para la mejora. Para llevar a cabo la conservación in situ, se desarrolla un plan de acción sobre las 3 de las 4 especies silvestres conocidas del trigo, que son Triticum boeticum, que es la que mayor superficie ocupa en la reserva, cubriendo aproximadamente 52 hectáreas, Triticum araraticum, que corresponde a la escanda de 2 carreras silvestres de Ararat, y Triticum urartu, que es la que menor superficie posee en la reserva, con un 5,2 hectáreas ocupadas y con una tendencia a su disminución. Y también muchas especies pertenecientes al género Aegilops, en especial la especie Aegilops tauchi. Así pues, el plan de manejo general que se lleva a cabo en estas especies incluye acciones tanto sobre los hábitats como sobre las especies, por lo que se trata de una colecta de información sobre biodiversidad de campo, en segundo lugar, la generación de mapas actualizados de la distribución de los parentales silvestres en la reserva, estimaciones del número de parentales silvestres localizados, generación de mapas de la flora y la fauna de la reserva y, por último, desarrollo de una base de datos para almacenar información del global de la reserva. En definitiva, los proyectos de las reservas lo que buscan es apoyar los planes para establecer áreas protegidas, con un enfoque integrado y de paisaje, y con la participación de las comunidades, en donde se protejan los parentales silvestres del trigo, incluyendo sus hábitats naturales. En nuestro país también encontramos experiencias de conservación in situ de este cereal. Una de ellas tiene lugar en Tenerife e está involucrado el trigo barbilla, cuyo nombre científico es Triticum aestivum. Se trata de una variedad local de trigo harinero típica del norte de Tenerife, caracterizada por una gran capacidad de adaptación y resistencia, así como por una producción equilibrada entre grano y paja. Fue uno de los trigos participantes en un proyecto de recuperación y conservación de las variedades locales iniciado en 2005 por el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, con el objetivo de recuperar variedades desaparecidas y conservar las que presentan un alto riesgo de erosión genética. La participación de esta variedad de trigo en el proyecto comenzó en 2018, cuando repartieron 3.600 kilos de semillas de dicho trigo entre los agricultores del norte de Tenerife, concretamente de las zonas de Los Realejos y La Orotava. De esta forma se contribuye a garantizar la conservación de esta variedad local barbilla, la cual el año anterior no pudo ser recolectada, porque en la zona donde es cultivada hubo riesgo de incendio, y el gobierno de las Islas Canarias prohibió el uso de maquinaria agrícola en su época de recolección. No obstante, algunos agricultores lograron salvar sus cosechas y sus semillas fueron compradas por el Centro de Investigación, quien limpió el grano de los restos de impurezas y lo trató para prevenir enfermedades en el campo y ofrecer una variedad local con garantías. Otro de los proyectos llevados a cabo en la península es la recuperación de trigos antiguos por el Grupo de Acción Compartida de Andalucía, formando parte del proyecto de investigación europeo conocido como Diversifood, cuyo objetivo es evaluar y enriquecer la variedad de plantas cultivadas. Por su parte, esta asociación quería recuperar y conservar variedades locales de trigo para preservar la biodiversidad de estas semillas, así como los sabores tradicionales. Para ello, seleccionaron diversas variedades de trigo, tanto de trigo duro como de trigo harinero, como las mostradas en la pantalla. Las plantaron, recolectaron, estudiaron y extrayeron sus semillas. Posteriormente se llevó a cabo su conservación, repartiéndose entre diversas fincas de Andalucía, que previamente habían sido seleccionadas y condicionadas para ello. Las semillas obtenidas de la cosecha han sido guardadas y analizadas, y el trigo recolectado para su comercialización y estudio. Los planes futuros conllevan la reproducción de estas variedades, la creación de una cooperativa entre miembros del grupo con agricultores de la comarca y la comercialización del producto y su investigación, contribuyendo de esta forma a la economía local.
Para finalizar, hablaremos de las aplicaciones de la conservación in situ en España, destacando la recuperación y conservación de variedades tradicionales para elaborar pan. Uno de los panes es el pan de la Tramuntana, un pan con sabor a avellana tostada elaborada con trigo antiguo que se había dejado de cultivar, y en los últimos años se ha llevado a cabo su recuperación en campos de localidades de Aguamors de l'Empordà. Dicho proyecto de recuperación de este trigo comenzó en 2007 y ha durado 4 años. El pan de la Tramuntana está formado por la mezcla de dos variedades, la Anza y la Florence Aurora. Ambas se han dejado de cultivar de forma extensiva desde hace décadas. Para recuperar la primera se recurrió al Banco de Germoplasma de Madrid, mientras que la segunda aún era conservada por algunos agricultores locales de Lleida. Una vez logradas las semillas, estas fueron repartidas entre agricultores de la Cooperativa Agrícola de Castelló de Empúries, quienes la han cultivado siguiendo directrices de utilizar el mínimo número de productos químicos y con respeto al medio ambiente. De esta forma, dicha variedad lleva una década conservándose y manteniéndose en Girona, y utilizada por sus panaderos artesanos. Otro caso de recuperación y conservación de variedades tradicionales de trigo para la producción de pan está teniendo lugar actualmente en Ibiza, quien en noviembre de este año ha iniciado la campaña de promoción de un pan artesano hecho con el trigo integral denominado Xeixa, local de la isla. Para llevar a cabo la conservación de esta variedad, el año pasado se repartieron 3.700 kilos de esta semilla entre agricultores de la zona. La producción no ha sido la esperada debido al clima seco. No obstante, la robusticidad y capacidad de adaptación de la variedad ha permitido cosechar aproximadamente 1.500 kilos por hectárea y obtener semillas para que se siga cultivando en años posteriores. El trigo Xeixa es una de las variedades tradicionales del trigo blando o trigo estíbul. En la antigüedad, su harina era muy utilizada, pero su cultivo disminuyó en el siglo XX. El interés en reintroducirla de forma ecológica, conservarla y comercializarla radica en que es una variedad de gran calidad, bajo contenido en gluten y menos alergénica, por lo que es fácilmente asimilable por el intestino humano. Asimismo, es de gran calidad nutritiva. Por último, daremos paso a la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.